Buenos días, profesor Leonardo y compañeros. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Gilma Alejandra Vargas, Judy Jimena Patarroyo y quien les habla, Aleida Hernández. Les vamos a presentar cómo está estructurado nuestro sistema tributario en Colombia. Hablaremos de quién crea los tributos en Colombia y cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Miraremos los principios constitucionales sobre el cual se estructura el sistema tributario, las clases de tributos que hay y finalmente conoceremos la estructura del sistema normativo. Empecemos con el contenido de la presentación. Nuestra presentación está estructurada en 4 puntos. El primero es el ejercicio del poder tributario, el segundo los principios constitucionales del sistema tributario, el tercero las clases de tributo y el cuarto y último punto, la estructura del sistema normativo. El artículo 338 de la Constitución Política de 1991 establece que quien crea los tributos es el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales. Pero si vamos a la práctica, esto no es tan cierto. El único que está facultado para crear tributos es el Congreso de la República. El Congreso de la República es el único órgano del Estado que puede crear tributos o contribuciones fiscales y parafiscales en tiempos de paz. Las asambleas departamentales a través de sus ordenanzas y los consejos municipales a través de sus acuerdos pueden adoptar estos tributos que previamente fueron aprobados por el Congreso de la República y adaptarlos a sus necesidades. El presidente de la República puede crear tributos única y exclusivamente cuando se declara el estado de excepción, para contrarrestar la excepción por la cual se está atravesando. Estos tributos son de carácter temporal, es decir, que se crean por una necesidad la cual motivó el estado de excepción, como por ejemplo cuando hay una emergencia social, cuando hay una guerra exterior o cuando hay una emergencia ecológica. Entonces, a través de un decreto, el presidente de la República establece el tributo, pero lo controla la Corte Constitucional, que es quien le da el aval si puede establecerse o no este nuevo tributo de forma temporal. Estos tributos, a pesar de ser transitorios, se han vuelto permanentes en Colombia, como por ejemplo el impuesto del 2 por mil, que ya va en el 4 por mil. Ahora, cuando el Congreso crea un tributo, este solo puede hacerse efectivo a partir del periodo siguiente de entrar en vigencia la respectiva ley. Ahora miremos los elementos de la obligación tributaria. Los elementos son 5, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo es a quien la ley faculta para administrar y recaudar los tributos. Al nivel nacional, el sujeto activo es el Estado representado en el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La DIAN recauda los impuestos nacionales como el impuesto de renta, el impuesto a la gasolina y a la CPM, el impuesto al carbono, el impuesto a los precios de transferencia, el impuesto al consumo, el impuesto del IVA y el impuesto a las ganancias ocasionales. A nivel departamental y a nivel municipal lo hacen las secretarías de Hacienda respectivamente, municipal y departamental respectivamente. Los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos en forma personal o a través de sus representantes. El hecho generador. El hecho generador son las diferentes conductas o actividades humanas que, de acuerdo con lo establecido por la ley, dan origen a la obligación de pagar un tributo. La base gravable. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Y la tarifa es el porcentaje establecido en la ley que, al aplicarlo a la base gravable, determina cuál será la cuantía o la cantidad de tributo a pagar. Muchas gracias.
Los dejo con mi compañera Judy Jimena Patarroyo. Gracias, Aleida. Continúo con los principios constitucionales del sistema tributario. En el artículo 363 de la Constitución Política de 1991 nos brinda los principios de este sistema, los cuales son la equidad, la progresividad y la eficiencia. La equidad y la progresividad hacen referencia a que todos los ciudadanos debemos contribuir de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno. Como se dice, el ciudadano que tenga más ingresos es el que paga más. La eficiencia se refiere a que los costos que incurren para que nazca un nuevo tributo sean bajos y los ingresos que se esperan sean altos. También nos habla sobre la no retroactividad. Esto nos indica que los impuestos serán aplicados a partir de que la ley o el decreto entren en vigencia. Continúo con las clases de tributos. Para iniciar, la definición de un tributo es un derecho económico público a favor del Estado. Las principales clases de tributo son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Iniciamos con los impuestos, como lo dice la jurisprudencia de la Constitución. Se les puede llamar así a los que cumplen con los siguientes requisitos o características. O en primero, pues se le cobra a todos los sujetos pasivos, como lo dice el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política. A todos los colombianos están obligados a contribuir con las cargas del Estado. No tiene beneficio directo o inmediato y una vez se realice el pago, el Estado dispone de estos dineros. Su pago no es opcional y se destina para atender todos los servicios necesarios. Vienen las tasas. El Estado cobra por un precio por un bien o un servicio dado. El precio pagado pues tiene relación directa con los beneficios de este bien o servicio y pues los ciudadanos pueden adquirir o no, valga la redundancia, el bien o el servicio. Luego vienen las contribuciones que nacen de la realización de obras públicas o de actividades estatales. El beneficio es directo para un individuo o un grupo específico y su pago es proporcional. Como otro tipo de tributo están los pagos para fiscales, que son aquellos que realizan los usuarios a los organismos, sean públicos, mixtos o privados. Un ejemplo claro es el SENA o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otra clase son la plusvalía, que es un tributo que da un valor mayor a los predios. Ejemplo es cuando se quiere incorporar un suelo rural a un suelo urbano. Y por último, los precios públicos, que es una contraprestación por la utilización o el aprovechamiento del dominio público. Esto es todo, ya continúa mi compañera Alejandra. Gracias, Jimena. Ahora hablaré de la estructura del sistema normativo sobre tributación en Colombia.
Como lo comentaba mi compañera Leida, las disposiciones iniciales se encuentran en la Constitución Política, artículo 95, donde como deber de los ciudadanos colombianos debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Los artículos 150 y 338, donde están las disposiciones de quienes crean los tributos, el artículo 362, donde se habla de la protección de los mismos, y el 363 de los fundamentos que previamente ya hemos hablado. Luego tenemos los convenios internacionales, que según la DIAN es una medida tomada desde el año 2002 para favorecer la inversión extranjera en nuestro país y para evitar la doble tributación. Actualmente existen 20 convenios con países como Portugal, República Checa, Estados Unidos, República de la India, algunos países de la Unión Europea como España, Canadá, Suiza, México y varios países también de Sudamérica. Ahora pasamos a las leyes. Dentro de las leyes tenemos las leyes orgánicas, que son reglas para otras leyes. Actualmente están regidas por el artículo 151, donde la ley orgánica establece el reglamento para el Congreso y las cámaras para que ellos puedan aprobar las normas, y tiene que ser por mayoría de votos, casi la totalidad de los votos. También tenemos el artículo 352, que regula el presupuesto de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados, previa coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. También tenemos las leyes tributarias, que para darles algunos ejemplos, están en el Código Sustantivo del Trabajo, otra puede ser la Ley 1429-2010, el Estatuto Aduanero, el Decreto 663 de 1993, la Ley de Justicia y Paz, la Ley 100, entre otras. Y también aquí mencionamos la Ley Marco, que es el mismo artículo 150, donde se le da el poder al Congreso para hacer las leyes. Y leyes ordinarias como las que modifican algunos tributos que ya están actualmente vigentes. Continuando con la estructura del sistema normativo, les hablaré de los reglamentos. Los reglamentos son todas las normas, parámetros, modificaciones o inclusiones a las normas tributarias. Generalmente, estas revisiones las realiza el gobierno en el último trimestre del año. Esto para el año siguiente. Es importante mencionar que Colombia ha estado en un proceso de convergencia a normas NIF, y esto también está incluido dentro de la reglamentación tributaria. En cuanto a las órdenes administrativas, estas están enfocadas en el recaudo y vigilancia del pago de los impuestos. Incluye desde la verificación de la información hasta el cumplimiento de los plazos establecidos para tributar y que realmente el contribuyente haya pagado el tributo. En el caso de que un contribuyente presente la información de manera extemporánea o con errores, estas órdenes administrativas llevan el control hasta la subsanación del tributo. Ahora, las circulares son el medio de comunicación del sujeto activo con los contribuyentes. Por medio de estas se comunican las nuevas reformas, las normas, modificaciones, nuevos plazos, e incluso generan un medio de comunicación para que las personas también puedan protestar o objetar alguna norma a los entes de control. Y los conceptos son nociones que se le piden a los expertos sobre alguna duda, inquietud o sobre alguna violación que se esté considerando a los derechos, y ellos responden, y también es otro canal de comunicación. Como conclusión, podemos decir que como profesionales en contaduría es parte de nuestra responsabilidad y parte de nuestra ética conocer a cabalidad cómo funciona el sistema tributario en Colombia, para ser difusores de los conceptos, para ser facilitadores en la relación entre el Estado y los contribuyentes, y así poco a poco generar cambios significativos en el sistema tributario. Muchas gracias por su atención.